Bienvenidas y bienvenidos a todos en la audiencia. Mi nombre es Rogelio Martínez, presidente y fundador de FastCloud. Hoy tenemos en nuestra serie de Liderando en Tiempos de Cambio, el Tableau encuentra respuestas fácilmente a preguntas difíciles. Tableau es una solución líder a nivel mundial en visualización de data de manera sencilla y democratizada. Esto es que lo hace disponible no solo para gente con maestría y doctorado en análisis de datos, sino también al usuario de negocios regular de cualquier departamento en las compañías. Recientemente, Salesforce, líder mundial en CRM para automatización de ventas, servicio al cliente, automatización del marketing, adquirió Tableau y esto convirtió a la empresa Salesforce en ahora la número 1 en visualización de data o análisis de negocios de manera inteligente con Tableau. En el programa tenemos a Julián Zuluaga, uno de nuestros consultores certificados en Tableau, que desde nuestra oficina de Colombia nos va a llevar de la mano en este mundo tan fascinante de la visualización de data. En un momento le damos la palabra, pero antes un poco acerca de FastCloud. FastCloud es una empresa de los Estados Unidos que opera con clientes en 25 países, 3 continentes, una gran gama de industrias, desde clientes que tienen 1, 2, 3 empleados hasta algunos de nuestros clientes que tienen casi 300,000 empleados. Entonces, con esto le damos la palabra a Julián y espero que lo disfruten. Una cosa más. Si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen la funcionalidad de preguntas y respuestas. Si en algún momento tienen problema con su audio, por favor, utilicen alguno de los números de teléfono que hemos puesto en el chat para que se puedan también conectar por teléfono y disfrutar de este webinar. Julián, adelante. Muchas gracias, Rogelio, y bienvenidos a todos a esta charla Encuentra respuestas fácilmente a preguntas difíciles. Me presento nuevamente, mi nombre es Julián Zuluaga, soy consultor, ingeniero de soluciones en Tableau para FastCloud Consulting. Empecemos entonces con la charla. Y a lo primero que me quiero referir es quizás el elemento más básico, pero a la vez más importante y sobre el cual orbitan todos los conceptos que vamos a hablar hoy. Y por supuesto, no puede ser otro sino los datos. Hoy las empresas y la sociedad en general están en la capacidad de adquirir, recopilar y guardar más datos que nunca antes a través de distintos elementos. Está el CRM, por ejemplo, Salesforce, un ERP, como puede ser SAP, bases de datos relacionales o data warehouses, como puede ser Oracle o SQL Server, y algunos archivos, por supuesto, de Excel. Entonces, los datos en las dinámicas que se presentan hoy en la sociedad hacen que se requiera ciertos elementos y estructuras para trabajarlos. Es así como estos se vuelven un activo, en este caso no intangible, de valiosa importancia para las organizaciones. Ahora, teniendo tantos datos, ¿qué se están haciendo con ellos? ¿Se están utilizando de la manera indicada? Y acá hay una premisa importante y es que los datos sin estructura y sin análisis se están perdiendo en su valor. Por lo tanto, para poder apalancarme en estos datos, necesito, por supuesto, organizarlos, estructurarlos y de esta forma ellos empiezan a hablar, ellos empiezan a contar una historia, ¿no? Cuando logro a través de la implementación de algoritmos y procedimientos quizás estadísticos sobre los datos, estos empiezan a mostrar patrones y tendencias y el uso de esos patrones y esas tendencias encontradas para tomar decisiones de negocio es lo que hoy se conoce como una organización dirigida y direccionada por los datos, o en inglés, data driven. Acabo entonces de introducir dos de los conceptos más importantes cuando hablamos de datos, los cuales son la analítica y la inteligencia de negocios, Business Intelligence o BI. Y vuelvo a mencionar las definiciones. Analítica
como el ejercicio de implementación de procedimientos estadísticos y matemáticos en los datos para encontrar tendencias y patrones en los mismos, para encontrar una historia. Y el Business Intelligence o BI como el poder usar estos patrones para tomar decisiones de negocio. Desde acá, entonces, las empresas se apalancan de estas dos herramientas para impulsar su crecimiento. Pero acá hay un reto importante que hay que enfrentar, y es que de normal y clásicamente el ejercicio de la analítica implica un conocimiento estadístico quizás importante. Y los que comúnmente realizan este tipo de procedimientos los llamamos científicos de datos, quienes utilizan elementos como Machine Learning y lenguajes de programación como Python o R para realizar modelamiento y poder hacer esta estructuración, y ya con base en los insights o hallazgos encontrados, los directivos poder tomar decisiones. Esto nos lleva a una frase muy importante que resume lo que estoy diciendo, y es que la información es la gasolina de este siglo XXI y la analítica de datos es el motor de combustión. Lo dijo Peter Sondergaard, director de investigación de Gartner. Entendiendo que la analítica y el BI es lo que componen la esencia de una organización dirigida y construida por los datos, y entendiendo su complejidad, introducimos entonces Tableau, que es de lo que vinimos a hablar hoy. Y en ese sentido, Tableau precisamente facilita todo esto que venimos hablando. Por lo tanto, quiero empezar introduciendo cuál es la misión de Tableau y por qué nace, y a través de la cual dinamiza todo su ecosistema. Y es que Tableau ayuda a las personas a ver y comprender sus datos. Es decir, que ese ejercicio de la analítica se vuelve realmente intuitivo y facilitado a través de una interfaz que permite la realización y la interacción entre las diferentes datos y variables que pueda tener mi organización, de la forma en que cualquier persona, sin importar sus conocimientos, pueda estar realizando analítica, es decir, impactando el negocio de forma importante a través de los datos. Y entonces, ¿quiénes usan Tableau? Si decimos que es quienes lo usan, realmente Tableau es usado por, y menciono los dos extremos del rango y del espectro, desde niños de 8 años en Estados Unidos para realizar entendimiento de geometría y aritmética que se ven en grados primarios del colegio, como científicos versados en cuanto a data y analítica para apoyar sus modelos a partir de las herramientas y elementos de visualización que ofrece Tableau. Por supuesto, esos son los dos extremos del espectro, pero en la mitad estamos personas como yo o como ustedes, asistentes, o empresas que tienen un entendimiento experto de negocio, pero que necesitan apalancarse en las dinámicas de poder contrastar a partir de un ejercicio de analítica los diferentes datos de las unidades de negocio que pueda tener una empresa. Por lo tanto, los elementos primordiales que ofrece Tableau es una estructura intuitiva y sencilla a partir de unas dinámicas de drag and drop o arrastrar y soltar, y completamente declarativo. Esto implica que no se necesita una sola línea de código para generar las más impactantes visualizaciones, reportes y dashboards, y por supuesto ejercicio de inteligencia de negocio dentro de la plataforma. Voy a hacer una introducción entonces al ecosistema de Tableau que ofrece Tableau como producto para resolver proyectos de analítica. Y antes de ello, quiero ejemplificar que un proyecto o un ejercicio de realización de analítica implica tres grandes matices, tres grandes pasos. El primero es la conexión a los datos. Al principio de la sesión nombraba las principales fuentes de información que tiene una empresa. Por supuesto,
Tableau está preparado para conectarse a cualquier fuente de forma totalmente optimizada y en cuestión de segundos, sin lineamientos de código y con las métricas de seguridad más altas de la industria. Por lo tanto, conectándome ya a los datos, empieza un ejercicio que quizás es el más importante de preparación de los mismos, de estructuración de ellos, donde centralizo la información, conecto las diferentes bases de datos, aplico elementos quizás que requieren por otras características sentencias de lenguaje SQL, joins, blends, uniones. SQL es el lenguaje de las bases de datos, pero de forma declarativa y facilitada en Tableau. Por supuesto, toda la preparación que implica el poder configurar los datos, limpiarlos y estructurarlos de la forma que yo quiero. Por otro lado, tenemos un elemento ya core de analítica, que a partir de las dinámicas de drag and drop, poder hacer interacción entre las diferentes variables, y un último componente de gobernanza y poder compartir esos insights que pude extraer de mis datos. Con base en esos conceptos, los tres grandes productos que ofrece Tableau es primero un Tableau Prep, que permite hacer lo que técnicamente se conoce como ETL, y es lo primero que mencionaba en cuanto a preparación de datos. Preparar los datos para poder analizarlos. Segundo, Tableau Desktop, que me permite precisamente hacer, y es en el cual vamos a hacer ahorita una demostración, la analítica y el business intelligence, y poder compartir estos hallazgos que encontré, estos dashboards que creé, estos reportes que realicé en un ambiente de servidor al cual toda mi organización va a poder acceder, manteniendo los más altos índices de gobernanza y de seguridad de la información y de los datos. Quiero mencionar también que, como muchos ya saben y los que no, Salesforce compró Tableau. Rogelio no lo mencionaba al principio, es decir, Tableau hace parte ahora del ecosistema de Salesforce y se instaura como la herramienta principal de analítica dentro del ecosistema precisamente de Salesforce. Eso implica que ahora los dos ecosistemas están completamente optimizados e integrados el uno con el otro para poder llevar precisamente la mejor plataforma de analítica al mejor CRE. Otro elemento totalmente importante y del cual Tableau se alimenta ahora de Salesforce, ya hablamos cómo Salesforce se alimenta de Tableau, es con Einstein, para los que lo han escuchado. Y Einstein es la herramienta que tiene Salesforce para realizar inteligencia artificial. Las dos plataformas, por lo tanto, se integran para ofrecer lo mejor de ambos mundos. Y en este caso, Einstein permitiendo realizar los algoritmos más importantes y factibles de la industria para lograr predecir mis datos, categorizarlos, agruparlos, hacer forecasting, procesamiento de lenguaje natural, deep learning, machine learning, entre muchos otros, totalmente de forma declarativa. Por último, el poder tener esa integración completa con Salesforce habilita que se tenga un pack de iniciación de más de 10 dashboards con los principales KPIs o indicadores de negocio para una dinámica de CRM como lo puede ser Salesforce. Es decir, que simplemente conectándome con mis credenciales a los datos de Salesforce y descargando las plantillas voy a poder tener de entrada más de 10 dashboards complejos con los mejores indicadores del mercado sin necesidad de conocimiento en programación, en analítica y demás, cual permite lograr que un equipo de ventas sea más exitoso del sector. Vamos a continuar entonces con una demostración que he preparado, y para ello voy a encarnar la empresa y nos vamos a poner en sintonía de la empresa Fastech. Fastech es una empresa que realiza venta de hardware, de elementos de tecnología alrededor de Latinoamérica. Y hoy voy a encarnar
a la directora de ventas, Andrea Rivas, quien está preocupada porque en la mañana recibió un correo del gerente mismo diciéndole que revise los datos, pues siente que los ingresos de la empresa se redujeron considerablemente respecto al año anterior. Andrea está segura que el gerente se está equivocando porque ya revisó las cifras ayer y se dio cuenta que las ventas no han hecho sino crecer en los últimos años. Por lo tanto, vamos a trasladarnos a Tableau Desktop para hacer la demostración. A ver, de compartir un momento y por favor, Litsi, si me puedes confirmar cuando ya se esté viendo la Tableau. Listo, Juli, ya vemos tu pantalla. Perfecto. Ok, entonces les introduzco a Tableau. Este es Tableau Desktop, cuya principal interfaz es la realización de conexión con los datos. Como decía anteriormente, hay más de 80 conexiones totalmente nativas a los principales fuentes de servicio que tiene el mercado. Hablamos de Amazon Web Service, ya las enunciaba un poco, pero voy a repetirlas: Oracle SQL Server, Microsoft SQL Server, Apache, por supuesto Salesforce, SAP, y archivos de texto como pueden ser separados por comas y claramente archivos de Excel. Todas las conexiones están totalmente optimizadas y simplemente necesito añadir mis credenciales siempre y cuando las métricas de seguridad del servidor o de la fuente de información no interfieran. Para el día de hoy he preparado entonces, y en sintonía con la historia que vamos a contar de cómo Andrea va a lograr resolver ese correo que le envió su jefe exigiendo respuestas sobre el tema de los ingresos, eh, con, con el ejercicio precisamente de analizar los datos. Entonces, ya conectándome a los datos puedo acceder a la información de las diferentes variables. Y en el panel izquierdo, Tableau me ofrece una vista de todas ellas, pero categorizándolas en cuanto al tipo de variable que es cada una precisamente para poder operarlas entre ellas. Es muy fácil cambiar los tipos de variables simplemente dando clic en el icono al lado izquierdo de cada variable. Tengo variables categóricas para este ejemplo, como variables numéricas. Entonces, pongámonos ahora sí en sintonía con la historia que queremos contar. Y Andrea sabe que las ventas han crecido. Vamos a comprobarlo. Entonces, voy a llevar mi variable de fecha de ventas, que es lo que me indica cómo han ido evolucionando las ventas a través del tiempo, al apartado de columnas, y por supuesto la variable de cantidad de ventas a las filas. Y puedo comprobar efectivamente que las ventas han ido creciendo en cuanto a cantidad a través de los últimos años. Pero esta información no me dice mucho. La empresa sabe que así es. Quiero hacer un poco más de zoom en los datos. Tableau me apoya simplemente desglosando o aumentando el nivel de detalle de las variables para poder tener una visualización más específica. En este caso por trimestre, por mes o incluso por día. Pero quisiera visualizar para este ejemplo en formato de mes, pero continuamente, es decir, mes por año. Y a grosso modo puedo ver una ligera tendencia que representaba y ya estaba seguro en la vista anterior de subida, pero no es muy legible porque tiene mucho ruido la información a través de las distintas variaciones que ha tenido la variable. Para ello puedo crear una línea de tendencia que me permita ver hacia dónde va ese avance de ventas, pero voy a hacer algo
un poco más interesante. Voy a duplicar mi variable y voy a crear a través de un cálculo rápido un promedio móvil que me permita precisamente suavizar esta línea que creé. Pero entonces todavía tiene mucho ruido, lo voy a editar para ponerle 15 periodos de promedio. Con ello, tengo una línea mucho más suavizada que me permite evidenciar que efectivamente mis ventas han estado creciendo. Ahora quisiera poder comparar las dos gráficos que acabo de crear. Entonces voy a unir las dos gráficas en un mismo eje. Pero también tengo que sincronizar los ejes para poder tener una vista. Y por último, modificar los colores del último para poder diferenciar entre cada uno. Y acá ya puedo ver de forma mucho más suavizada que efectivamente a través de los meses las ventas han ido creciendo. A Andrea se le hace curioso este elemento porque si las ventas crecen, la intuición dice que los ingresos también. ¿Por qué el gerente está diciendo lo contrario? Veamos un poco e incluyamos la variable ingresos en nuestra vista. Simplemente arrastrándola y soltándola al lado de donde he estado trabajando, puedo crear una nueva visualización incluyendo esta nueva variable. Pero de esta forma no puedo evidenciar muy bien el comportamiento de la misma. Permítanme entonces cambiarla a un modo de visualización distinto. Me voy a la nueva visualización que creé y le doy un gráfico de barras. Quisiera también colorear este nuevo gráfico de forma que visualmente pueda interpretarlo de forma inmediata. Entonces llevo la variable ingresos al panel de color y automáticamente se colorea de forma que los valores más negativos o más bajos, más cercanos a cero, tengan un color diferente a los más altos. Quisiera ver por un momento la vista que vimos al principio y acá sí puedo identificar que mi gerente tenía razón y los ingresos respecto al año anterior en cuanto al corte se redujeron considerablemente. Voy a regresar y puedo ver que efectivamente durante el 2020 hubo ingresos incluso negativos. Tiene razón mi gerente. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Y estoy seguro que él querrá que le dé indicios del por qué está sucediendo. Entonces, exploremos las diferentes variables para tratar de entender el por qué, no sin antes nombrar esta primera visualización como ventas por fecha, por mes. Vamos a explorar ahora las categorías, es decir, los productos que está vendiendo la empresa, a ver si eso me da algún indicio del por qué está sucediendo lo que vimos anteriormente. Para ello, simplemente, como lo hemos venido haciendo, arrastro la variable categoría a las columnas. Decíamos que es una empresa que vende elementos de hardware y quiero visualizar dos variables muy importantes. Una de ellas es el costo y otra de ellas es el precio de venta. Las selecciono, las arrastro a mi visualización y desde el panel superior izquierdo puedo elegir el tipo de gráfico que quisiera ver. Quiero en un mismo eje poder comparar ambas variables. Al hacer esto, por supuesto, Tableau me apoya en cuanto a la visualización y puedo ver lo evidente y lo que debería estar pasando, que efectivamente el costo de adquirir el producto es inferior al precio de venta y tengo un margen de ganancias para cada una de las categorías. Parece esta parte estar bien. Tarjetas gráficas casi que igualan, hay un punto acá de equilibrio, casi llegando, pero tengo un margen de ganancia en cuanto al precio de venta. Por lo tanto, aún no puedo obtener esa razón por la cual los ingresos han estado reduciéndose. Voy a seguir explorando mis datos. Voy a llamar esta visualización
eh, costo, precio. Y voy a continuar ahora visualizando e interactuando con las variables de ingreso y cantidad de ventas. La intuición me dice que si las comparo, debe haber una relación positiva entre ambas, es decir, que a mayor ventas, mayor ingreso. Comparémoslo y verifiquémoslo. Voy a arrastrar mis dos variables, costo, ingreso y cantidad de ventas, y automáticamente se me crea un gráfico de puntos o scatter plot. Pero no es como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba un montón de puntos con cada uno de los detalles. Y esto es porque Tableau innatamente agrega la información a una suma. Para ello es tan fácil como desde la pantalla de análisis quitar la opción de agregar medidas, eh, modificar los ejes para tener una mejor visualización, y puedo evidenciar que evidentemente pareciera haber una tendencia al alza que verifica mi hipótesis inicial. Pero vamos a compararlo con una línea de tendencia o lo que técnicamente se conoce como regresión lineal. Solamente desde el panel de analítica la arrastro hacia la regresión lineal que quiero en este caso y se me traza una línea que me identifica una relación positiva. En última, que a mayor ventas, mayor ingreso. Voy a colorearla para poder evidenciarla mejor. Y por ahora todo parece estar bien. Las variables que hemos estado explorando concuerdan con las métricas que tenía Andrea prevista antes de recibir el correo. Aún no llegamos a la razón por la cual estos ingresos se han estado reduciendo. Vamos a seguir explorando un poco los datos, no sin antes renombrar esta información como cantidad versus ingreso. Ahora quisiera evidenciar cómo se están comportando las ventas en los diferentes países que Fastech tiene operación. Hablábamos al principio que una métrica importante, un ejercicio importante a la hora de preparar mis datos es especificar los tipos de variables. Y hay un tipo de variable importantísimo que se llama variable geográfica. Tableau es capaz de interpretarlo simplemente cargando los datos y me lo retrata con un signo, en este caso, de un globo terráqueo. Entonces voy a arrastrar la información de país al centro de mi visualización y automáticamente él identifica dónde tengo operación. Pero esto ya lo sé. Quisiera saber entonces cómo están mis ingresos, que es de lo que se está quejando la empresa, quejando en el último tiempo. Entonces voy a arrastrar mi variable ingresos al color. Con esta paleta quizás no es tan intuitivo entender qué está pasando, así que voy a cambiar los colores por una paleta un poco mejor, quizás de rojo a verde, y donde el centro sea el punto cero. Y puedo evidenciar que el ingreso en dólares de cada uno de los países es positivo. Aún no logro interpretar qué está pasando con los datos y por qué el gerente está tan preocupado y tan molesto en cuanto a la reducción de los mismos, que efectivamente sí es. Él no se equivocó, el elemento está. Vamos entonces a contar una historia con esto que creamos para poder resolver esa pregunta de negocio, la cual, repito, es ¿por qué el ingreso se redujo considerablemente en el último año si las ventas crecieron? No sin antes nombrar esta hoja de datos como ingreso por país. Y ahora vamos a interactuar con todas las visualizaciones en un dashboard. Entonces voy a empezar a agregarlas.
ventas. No lo quiero acá. Y voy a hacer que cada una de las visualizaciones tenga un filtro contextual. Eso significa que con cualquier elemento que interactúe, automáticamente las otras también van a cambiar. Para ello simplemente oprimo este botón de filtro contextual. Y ahora sí, podemos empezar. Entonces, sabemos que a través de los años de operación de la empresa, las ventas han ido creciendo, ¿no? Lo podemos visualizar acá, podemos ver que los principales indicadores están correctos. Entonces, ¿qué está pasando? Primero quisiera visualizar los años anteriores para ver cómo se comporta la información. Simplemente selecciono y puedo ver que todo está perfecto, incluso el ingreso versus las ventas tiene una aproximación casi perfecta en cuanto a lo que yo quisiera como negocio. ¿En qué momento empezó esto a pasar en cuanto a la reducción? Si empiezo a ver cada una de las categorías, puedo ver cómo los datos en los países y en cuanto a las ventas están interesantes, todos positivos. ¿Qué estará pasando? Entonces, permítanme hacer un zoom precisamente a esa temporalidad en la cual pareciera ser que las cosas no están funcionando bien. Para eso voy a seleccionar la fecha del 2020. Y al seleccionarla, rápidamente puedo ver que mis ingresos siguen siendo positivos, que pareciera ser que la tendencia, me lo garantiza la presentación, eh, es positiva también. Permítanme entonces ver algunos puntos negativos. En este mes, febrero del 2020, tuve ventas, ingresos negativos en casi todos los países. Algo está pasando. Voy a volver a seleccionarlos todos. Y me puedo dar cuenta, no sé si lo ven, del primer hallazgo. Y es que en el año 2020, para el componente de la categoría de tarjetas gráficas, el costo superó el precio de venta. Esto puede ser evidentemente la razón por la cual el ingreso está reduciéndose. Vamos a ver, vamos a comparar algunas de las categorías. Cámaras web, todo está bien. Impresoras, procesadores, pareciera todo estar bien, pero ahora tarjetas gráficas. Y vean cómo automáticamente Tableau me identifica que para el componente, la categoría de tarjetas gráficas, estoy perdiendo dinero en todos los países. En Brasil es el que más, por la cantidad de elementos vendidos, y cómo se me invierte la relación entre ingreso y cantidad de ventas. Es decir, que para tarjetas gráficas, por las dinámicas de costo de comprar el producto versus el precio de venta, a mayor cantidad estoy perdiendo ingresos. Y lo contrasto, por supuesto, con que la variable de ingresos, por más que las ventas crecieron, se está tornando en rojo para todos los puntos. Por lo tanto, ya entendí por qué está sucediendo esta reducción de ingresos, ya sé el motivo y también tengo la solución para hacerlo, ¿no? Por supuesto, es tratar de conseguir estas tarjetas más baratas o quizás aumentar el precio de venta para tener un punto de equilibrio en las mismas y que la venta de ellas me generen ingresos a mi empresa. Esto es lo que se puede hacer con Tableau en unos pocos minutos de preparación, pero nos falta un punto muy importante y es el poder compartir la información. Y acá Tableau ofrece uno de los productos que yo enunciaba
al principio en las diapositivas qué es un servidor que me permite con las métricas más altas de seguridad y gobernanza poder compartir la información. Vamos a visualizarlo. Acá tengo el dashboard ya cargado en el servidor, el mismo que acabamos de hacer, al cual puedo incluir alertas, al cual todas las personas que estén en la organización inmersas en Tableau van a poder acceder y el cual yo voy a poder compartir, descargar, comentar y incrustar en otras aplicaciones, lo que en Tableau se conoce como Embedded Analytics. Y es lo que voy a hacer, porque yo realmente lo que utilizo en mi día a día es Salesforce. Entonces voy a incrustar este dashboard en Salesforce y con esto ya acabamos la presentación. Y acá está mi instancia de Salesforce, mi homepage. Lo que voy a hacer es irme a editar página. Incluir un componente que viene nativo de, cargando, de Tableau. Acá lo tengo. Tableau, simplemente arrastrarlo y soltarlo y poner mi nuevo dashboard que acabo de crear. Julián, déjame hacerte una pregunta. A ver si entendí. Me estás diciendo que fuiste a Tableau, hiciste copy de un link, viniste aquí, arrastraste un componente y ya una integración entre Salesforce y Tableau y no tuve que pagar como una semana de consultores y desarrolladores a mi proveedor de sistemas, ¿es así? Exactamente, Rogelio. El poder tener esa interacción entre las dos plataformas facilita a tal grado como un par de segundos el poder tener cualquier dashboard en cualquier punto de Salesforce sin necesidad de código, todo de forma declarativa y en cuestión de segundos. O sea, ¿cuánto duraste? 17 segundos en integrar Salesforce con Tableau. Totalmente. Entonces Gracias. es una de las bondades y el poder tener el poder de la analítica en cualquier punto de las dos estrategias. ¿Listo? Con eso termino por mi lado la presentación y la demostración y doy un espacio para que cualquier persona pueda hacer preguntas al respecto de lo que vimos el día de hoy. Super Julián, ya tenemos algunas preguntas, entonces te voy a ir haciendo estas preguntas que nos aparecen aquí en el chat. La primera es, ¿qué pasa si mis datos se están actualizando todos los días? ¿Cómo funciona esa interacción en Tableau? ¿Y qué tengo que hacer para que esos datos funcionen? Perfecto, qué buena pregunta. Como veíamos al inicio, Tableau en la capa inicial de su interfaz ofrece eh, una facilidad de conexión con los datos. Esto realiza una extracción de las fuentes de información en una capa tercera que en este caso es Tableau. Yo acá estoy creando una base de datos, podría incluir elementos de Salesforce, de SAP, integrarlos a partir de llaves o campos comunes entre las distintas fuentes y cargar esta nueva base de datos al servidor que les mostré hace unos minutos. Desde el servidor, lo que yo voy a hacer es estandarizar un periodo de refrescamiento de esa base, donde Tableau por debajo va a ir conectarse a las diferentes fuentes de información y actualizar los datos, ya sea eliminando lo que no está, añadiendo lo nuevo y modificando lo que cambia en los mismos. Y por supuesto, yo puedo parametrizar este refrescamiento, ya sea en temas de segundos, minutos, semanas o meses, dependiendo de las dinámicas de negocio. Por otro lado, sabemos que hay industrias como quizás
la hospitalaria que necesita información al detalle en conexión directa y en milésimas de segundo. Por lo tanto, Tableau ofrece una conexión en tiempo real, donde en todo momento voy a estar conectado con la data y voy a poder cualquier cambio inmediatamente verlo reflejado en Tableau. Ok, súper claro. Tenemos otra pregunta de un cliente. Nos pregunta, ¿cómo funcionan las licencias de Tableau? ¿Y cuál sería la licencia ideal para mi negocio? Ok, Tableau tiene 3 tipos de licencia. Hay una que es requerida como mínimo para poder usar Tableau, que es la Creator, que permite tener todos los productos del mismo y en esencia permite crear dashboards. Hay otras 2 licencias, una Explorer, que en un dashboard, en una base de datos cargada solamente desde la web, puedo realizar modificaciones y creación de vistas, y una última que solamente me permite visualizar. Pero los invito a que nos contacten para que hablemos un poco más a detalle del tema de costos y de cuál puede ser la licencia que mejor se adapte y el número de ellas a sus diferentes entornos empresariales. Súper. Tenemos por acá otra pregunta. Nos preguntan, adicional a los dashboards, ¿puedo ver tablas de datos? ¿Puedo ver información de tablas de datos? ¿Y cómo puedo compartir estos datos? Por supuesto, muy buena pregunta. Eh, a mí me gusta ver Tableau como la evolución de Excel, porque permite hacer todo lo que anteriormente se hace en Excel, pero a un modo mucho más impactante. Y ello, por supuesto, me permite identificar tablas de datos. Voy a crear una muy rápidamente con las variables que tengo. Con tema de fechas, por ejemplo. Las categorías, la suma en cuanto a cantidad, puedo incluso poner diferentes tipos de medidas, un promedio quizás. Y todo esto es exportable muy fácilmente, incluso desde acá, desde Tableau, realizando una selección de los datos y visualizándolos en formato tabla y exportarlos a un archivo, ya puede ser CSV, para tenerlos muy rápidamente a la mano. Yo puedo hacer esto no solamente con tablas, sino con cualquier elemento de Tableau, el cual yo seleccione, ver los datos y los puedo exportar. ¿Qué otra pregunta tienes, Liz? Súper. Por ahora no tengo más preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta adicional para Julián? Ok. Nos llega otra pregunta. Julián, ¿cuántos dashboards tengo si me conecto a Salesforce? Ok, nativamente hay 11 plantillas disponibles con las principales indicadores para hacer ejercicio, como lo decía al principio, en cuanto a CRM. Entonces hay 11 totalmente integrados, disponibles y a la mano para crear, para integrar con Salesforce, perdón, donde simplemente poniendo mis credenciales en la fuente de datos y descargando la plantilla ya están totalmente listos para el uso e incluibles, como lo vimos ahorita, en cualquier punto de Salesforce. Muchas gracias, Julián, por tus respuestas. Muy bien, entonces, sin tener más preguntas, vamos a empezar a dar cierre a este webinar de Tableau que llevamos a cabo el día de hoy. Les voy a presentar mi pantalla un momento.
Entonces, como lo mencionaba Julián al principio, Tableau te ayuda a tomar decisiones más inteligentes y aumentar la agilidad del análisis de los datos. Si requieren más información, se pueden comunicar con nosotros al correo lmartinez@fastcloudconsulting.com, a los siguientes teléfonos 786-558-071, la extensión 125, donde podemos agendar una cita y poderles brindar más información al respecto y hablar con ustedes acerca de cómo pueden integrar Tableau y pueden integrar Salesforce al mismo tiempo. Les agradecemos muchísimo su asistencia a nuestro webinar. Litsi, solo una nota rapidita. El teléfono 786 es de Estados Unidos, así que si no están en Estados Unidos, es +1 786. Muchas gracias. Adelante, Litsi. Muchísimas gracias. Espérame que estoy viendo preguntas adicionales antes de finalizar la sesión para que todo el mundo pueda llevarse la información clara. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional o un comentario adicional? Nos pueden escribir a través del chat. Creo que ya. Muy bien. Para cualquiera de los participantes, vamos a estarles enviando la grabación del webinar en los siguientes días. Y si quieren saber más de cómo pueden transformar la manera en que sus negocios utilizan los datos para tomar mejores decisiones con información en tiempo real, con mucho gusto vamos a poder ofrecerles una consultoría gratuita para ver cómo se podrían beneficiar sus negocios, así como muchos otros negocios se han beneficiado de Tableau alrededor del mundo. Litsi, adelante. Gracias, Rogelio, y gracias a todos nuestros asistentes, a todos nuestros participantes por unirse a esta sesión, y estamos en contacto para que puedan, pues, aprovechar los beneficios de Tableau y de Salesforce conjuntamente. Feliz tarde.